Hay dolores silenciosos que se clavan hondo. No hacen ruido, pero pesan como una piedra en el pecho. Uno de esos es ver como un hijo, ese al que criaste con amor, al que cuidaste cuando no podía ni limpiarse las lágrimas solo, hoy no tiene ni un gesto de gratitud. Ya no llama, no pregunta cómo estás, y si lo hace, parece un trámite más que una expresión genuina. Y te preguntas en silencio, ¿en qué fallé? La mente no para. ¿Recuerdas cuando lo llevabas al colegio, cuando le preparabas su comida favorita, cuando te desvelabas por él? Y ahora, parece que todo eso nunca existió. No es solo olvido, es una sensación de indiferencia. Como si tú fueras solo una estación de paso en su vida, y ahora ha decidido bajarse sin mirar atrás. Y eso duele. Mucho. Pero ese dolor, si no se procesa, se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es una jaula emocional que se cierra desde adentro. No importa cuánto amor hayas dado, si hoy sientes que no lo valoran, la herida se abre cada vez que ves que puede sonreír con amigos, con su pareja, con otros, menos contigo. Aquí es donde el enfoque psicológico se vuelve vital. Carl Jung decía que el alma necesita conflicto para evolucionar. Y quizás esto que estás viviendo no sea una señal de fracaso como padre o madre, sino una oportunidad de transformación. No para cambiar a tu hijo, sino para mirar dentro de ti. Porque cuando cambias la forma en que interpretas el desprecio, liberas tu energía atrapada en la culpa. No estás solo, ni sola. Millones de padres atraviesan lo mismo, pero pocos lo hablan. El tabú del mal hijo es tan fuerte que muchos prefieren callar antes que admitirlo. Pero ese silencio es veneno. La psicología moderna nos dice que el dolor no expresado se convierte en síntomas, ansiedad, insomnio, enojo acumulado. Y muchas veces se descarga con quienes menos lo merecen, incluso con uno mismo. Y aquí es donde comienza la reconstrucción. No con reproches, no con sermones, sino con conciencia. ¿Por qué duele tanto? Porque aún esperas algo que no llega. Y ese esperar es el verdadero problema. Porque la expectativa no satisfecha es la raíz del sufrimiento emocional. Jung afirmaba que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Estás listo para dejar de negar lo que sientes? Aceptar no es rendirse, es mirarte al espejo emocional con sinceridad. Decirte, sí, me duele que no me valore, pero no voy a vivir suplicando amor. Porque el amor que se ruega, se devalúa. Y tú mereces ser valorado por lo que eres, no por lo que das. Aquí empieza la clave, en dejar de dar desde la necesidad, y comenzar a dar desde la conciencia. Muchos hijos adultos no son desagradecidos por maldad, sino por inmadurez emocional. Creen que merecen todo porque así fueron criados. Nunca entendieron límites. Y ahora, cuando la vida les exige, creen que también tú estás obligado a estar ahí sin cuestionar nada. Pero la crianza no termina cuando crecen, apenas comienza una nueva etapa, la del respeto mutuo. Por eso, en este video, descubrirás herramientas poderosas para dejar de ser víctima de ese desagradecimiento y comenzar a comprender los códigos invisibles detrás del comportamiento de tu hijo. Al final, te revelaré una clave que puede cambiar tu manera de interpretar sus gestos, incluso su silencio. Porque a veces, lo que parece desamor, es solo un lenguaje emocional no aprendido. Una de las trampas más comunes cuando un hijo adulto se muestra indiferente es pensar que todo se arregla con más sacrificio. Muchos padres, al notar el rechazo o la frialdad, redoblan esfuerzos, más ayuda económica, más favores, más silencios ante faltas de respeto, como si el amor pudiera comprarse a cuotas. Pero la realidad es que dar más no siempre significa recibir más. De hecho, a veces produce el efecto contrario. Cuando uno da sin medida, el otro se acostumbra. No por maldad, sino por naturaleza humana. Carl Jung decía que donde el amor impone deberes, el miedo impone obediencia. Y es que si das desde el miedo a perder, estás criando desde la culpa, no desde la conexión. Y eso, en los hijos adultos,
genera una relación desigual, uno da, el otro exige. Y la gratitud desaparece, porque no hay conciencia del esfuerzo. El problema es que ese tipo de entrega incondicional, cuando no es correspondida, se transforma en rencor. Empiezas a esperar pequeñas señales de aprecio que nunca llegan. Una llamada espontánea, una visita sin pedirla, un gracias sincero. Pero el silencio se vuelve costumbre. Y ahí aparece el pensamiento más peligroso: no sirvió de nada todo lo que hice por él. Y eso no es verdad. Todo lo que diste formó a una persona. El problema es que quizás esa persona no desarrolló aún la capacidad de mirar hacia atrás con humildad. La gratitud requiere madurez. Requiere dolor, incluso. Muchas veces los hijos valoran a sus padres recién cuando les toca vivir la otra cara, ser ignorados, no tener a quien acudir, tener que sostener a otros. Ahí, el espejo emocional aparece. Pero tú no puedes vivir esperando a que la vida le enseñe. No puedes seguir aplazando tu bienestar emocional hasta que tu hijo reaccione. Tu sanación empieza cuando decides dejar de justificar su actitud. No se trata de condenarlo. Se trata de entender que si su amor depende de lo que recibe, no es amor, es dependencia emocional. Y aquí viene una idea central que transforma la forma de ver esta situación. El desapego no es dejar de amar, es dejar de sufrir por quien no puede, o no quiere, corresponder. Jung llamaba individuación, el proceso en el que cada uno se convierte en quien realmente es, más allá de sus vínculos. Y eso incluye a los hijos. Ser madre o padre no significa ser rehén de los errores emocionales de los hijos. Es doloroso admitirlo, pero necesario. Porque si no pones límites internos, sigues entregando tu energía a una relación que no te nutre. Y entonces tu autoestima se erosiona, lentamente, como una roca golpeada por el mar. ¿Y qué hacer entonces? El primer paso es redefinir el rol. Ya no estás para educarlo, sino para posicionarte como un adulto frente a otro adulto. Si tú cambias la forma en que te comunicas, obligas, sin decir una palabra, a que él también lo haga. No desde la autoridad, sino desde el ejemplo. Porque el respeto no se exige, se irradia. Y aunque ahora parezca imposible, incluso un hijo que no agradece puede cambiar. Pero ese cambio empieza cuando tú decides cambiar la energía que le envías. En el próximo punto, entenderás cómo identificar si su comportamiento es simplemente egoísmo o si esconde una herida emocional que nunca supo expresar. A veces, el desagradecimiento de un hijo adulto no se expresa con palabras hirientes, sino con actitudes silenciosas que pesan más. Un gesto indiferente, un mensaje que no responde, una visita rápida como por obligación. Es en esos momentos donde el padre o la madre siente que se convirtió en un trámite, en un número más en su agenda. Y duele, porque el amor no se mide en tiempo, sino en atención. Uno de los errores más comunes es justificar constantemente esa frialdad. Está ocupado, así son los jóvenes, yo también fui así. Y aunque parte de eso puede ser cierto, justificar no es lo mismo que comprender. Justificar te anestesia, comprender te libera. Comprender implica preguntarte, ¿qué patrón está repitiendo mi hijo? ¿Qué heridas arrastra que lo hacen evitar la conexión emocional? En psicología, existe una figura conocida como el hijo narcisista. No en el sentido clínico del trastorno, sino como una conducta aprendida donde el hijo cree que el mundo, incluidos sus padres, está para servirlo. Y esta actitud no nace de la maldad, sino de una crianza sin límites claros. Padres que, por amor o culpa, dieron tanto que el hijo jamás aprendió a valorar lo recibido. El caso de Mariana, una mujer de 56 años, es un ejemplo revelador. Tiene un hijo de 30, con carrera y trabajo estable. Durante años, Mariana lo apoyó económicamente, incluso cuando ya no lo necesitaba. Le pagó estudios, comida, y hasta deudas que él contrajo por malas decisiones. ¿El resultado? Hoy su hijo ni la visita. Solo la llama cuando necesita algo.
Y si ella no responde de inmediato, la acusa de no estar cuando se le necesita. Mariana llegó a terapia emocional destruida. Su autoestima estaba por el piso. Sentía que había fracasado como madre, pero con el tiempo comprendió que el problema no era lo que dio, sino cómo lo dio. Dio desde el miedo, desde la necesidad de ser aceptada, desde la culpa por un divorcio pasado. Y eso generó un hijo que no entendía el valor del esfuerzo, porque nunca lo necesitó hacer. Cuando Mariana comenzó a poner límites, al principio hubo rechazo. Su hijo se molestó, la acusó de haber cambiado. Pero ella se mantuvo firme. Empezó a decir no sin explicar tanto. Comenzó a priorizar su salud emocional. Y aunque su hijo no cambió de inmediato, poco a poco comenzó a verla con otros ojos, como una persona, no como un cajero emocional. Ese fue el primer paso hacia una nueva relación. Este tipo de historias revelan una verdad incómoda. Muchos padres terminan en relaciones disfuncionales con sus hijos adultos por no haberse priorizado a tiempo. Carl Jung decía que el alma se enferma cuando no encuentra sentido. Y dar sin recibir, durante años, enferma el alma. No porque el amor deba ser recíproco siempre, sino porque hasta el amor necesita dignidad. Si sientes que estás en una situación como la de Mariana, el primer paso no es hablar con tu hijo, es hablar contigo. Preguntarte qué miedo te impide poner límites. Qué herida personal te hace sentir que si no das, no vales. Porque desde ahí se reconstruye la relación, no desde el reclamo, sino desde la autoestima. Y si logras identificar ese punto interno, entonces podrás empezar a tomar decisiones pequeñas pero firmes. Decisiones que te devuelvan poder, presencia y paz. En el próximo punto, te mostraré cómo detectar si tu hijo está usando el chantaje emocional, aunque no lo sepa, como una forma de control encubierto. Una de las señales más sutiles pero poderosas del desagradecimiento en un hijo adulto es cuando minimiza tus emociones. Cuando te dice que exageras, que dramatizas, que todo está en tu cabeza. Este tipo de actitudes no son inocentes. Son una forma de invalidar tu experiencia, de quitarte el derecho a sentir. Y eso, con el tiempo, destruye la conexión genuina entre ambos. Si cada vez que expresas tu cansancio, tu decepción o tu necesidad de afecto, él responde con sarcasmo, indiferencia o molestia, estás frente a una dinámica de poder disfrazada de diálogo. No es una conversación, es un silenciamiento. Y no se trata de que tu hijo sea un mal hijo, sino de que ha aprendido que tus emociones son una amenaza a su comodidad. Esto ocurre especialmente en relaciones donde durante años tú fuiste quien cedía, quien callaba, quien resolvía. Cuando por fin decides hablar, el sistema tiembla. Porque hablar desde la verdad emocional pone en evidencia lo que él no quiere mirar, que te ha fallado, que ha tomado sin devolver, que ha herido sin reparar. Y nadie quiere verse así en el espejo. Pero no es tu responsabilidad suavizar su imagen. Tu responsabilidad es recuperar tu voz. Carl Jung hablaba del proceso de integración de la sombra, esa parte de nosotros que reprimimos para ser aceptados. Y tú, quizás, llevas años reprimiendo tu enojo, tu tristeza, tu desilusión, para no romper el vínculo. Pero eso solo rompe algo dentro de ti. Tener voz no significa gritar. Significa sostener tu verdad con firmeza. Decir, eso que dijiste me dolió, no me siento valorada cuando haces eso, necesito que hablemos como adultos. Sin culpa, sin miedo, sin esperar que el otro entienda todo de inmediato. El objetivo no es que te comprendan al instante, sino que tú te expreses sin traicionarte. Es común que, al principio, tu hijo reaccione con más frialdad. Lo interpretará como un ataque, pero no lo es. Es un límite, y los límites sanos no destruyen relaciones, las reestructuran. Es posible que tengas que repetirlo varias veces. Y sí, te costará lágrimas. Pero cada lágrima será parte del proceso de recuperar tu centro. Porque cuando dejas de mendigar comprensión,
comienzas a construir dignidad. Y desde ahí, se produce un fenómeno poderoso. El otro empieza a verte diferente. Ya no como alguien que está siempre ahí para sostenerlo, sino como una persona que merece respeto. Y ese cambio, aunque lento, es irreversible. Una relación sana entre padres e hijos adultos no se basa en el pasado, sino en la autenticidad presente. Ya no eres el adulto cuidando a un niño. Ahora eres un ser humano hablando con otro. Y eso exige un tipo distinto de valentía, la de mirarse sin máscaras, incluso cuando duele. El silencio emocional también es una forma de desagradecimiento. Hay hijos adultos que no gritan, no reclaman, no insultan, pero tampoco preguntan cómo estás, ni agradecen, ni se interesan por tu vida. Te convierten en un espectador mudo de sus logros, de sus crisis, de sus planes. Y aunque están presentes físicamente, emocionalmente son fantasmas. Este tipo de vínculo genera una sensación de orfandad invertida, como si tú fueras ahora quien quedó solo, esperando un gesto que no llega. Y lo más doloroso es que lo das todo por hecho. Así es él, no expresa, siempre fue frío, tal vez yo tengo la culpa. Pero el amor no se mide en la cantidad de palabras, sino en la calidad del vínculo. Si después de años de entrega, el único contacto que recibes son mensajes vacíos, llamados por compromiso o visitas forzadas, es hora de preguntarte qué lugar ocupas en su vida. No desde el reclamo, sino desde la verdad. Porque solo desde esa claridad puedes tomar decisiones que te devuelvan la dignidad perdida entre tantos silencios. Carl Jung hablaba de la necesidad de reconocer lo inconsciente en nuestras relaciones. Y muchas veces, permitimos estos vínculos fríos porque repetimos patrones. Quizás en tu infancia también aprendiste a dar sin esperar, a conformarte con poco, a aceptar la distancia como forma de amor. Y hoy, sin darte cuenta, estás repitiendo esa historia con tu propio hijo. Romper con esa cadena emocional no implica pelear, implica despertar. Reconocer que el silencio del otro no debe convertirse en tu propia forma de castigarte. No eres menos madre o padre porque él no te valore como mereces. Eres un ser humano con historia, con heridas, con valor. Y mereces relaciones que te abracen, no que te ignoren. Cuando un hijo adulto vive centrado en sí mismo, es probable que no vea el daño que su frialdad genera. No por maldad, sino por desconexión. El primer paso para cambiar esa dinámica es no participar más en ella desde el lugar de víctima. No responder siempre de inmediato. No estar siempre disponible. Porque cuando el otro nota tu ausencia, comienza a valorar tu presencia. Recuerda que nadie madura siendo complacido todo el tiempo. Madura cuando la vida le exige mirar al otro, entenderlo, responder con empatía. Si tú sigues resolviendo todo para él, emocional o materialmente, le impides ese proceso. A veces, amar también es retirarse un poco para que el otro despierte. Tú no estás aquí para llenar vacíos que no te corresponden. Tu tarea, ahora, es llenarte a ti. Volver a sentir alegría en lo cotidiano, reconectar con tu esencia más allá del rol de padre o madre. Porque cuando tú brillas, incluso el hijo más indiferente, en algún momento, se detiene a mirar. Hay situaciones en las que el desagradecimiento no es una actitud constante, sino intermitente. Momentos en los que tu hijo adulto parece valorarte, llamarte, compartir contigo, y otros en los que desaparece, se muestra cortante, o te hace sentir una molestia en su vida. Esa ambivalencia desgasta más que el rechazo directo, porque te deja en un estado de espera emocional permanente. Uno de los efectos más comunes de este tipo de comportamiento es que empiezas a dudar de ti. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste algo que lo molestó, si estás pidiendo demasiado. Comienza una autoexploración ansiosa donde, en lugar de exigir respeto, tratas de merecer afecto. Y eso crea un ciclo tóxico que debilita tu autoestima día a día. Hay un caso que ilustra esto con mucha claridad. Don Jorge, un hombre de 63 años, padre de 2 hijos adultos.
Uno de ellos, Daniel, siempre fue más distante. Pero en fechas importantes, su cumpleaños, Día del Padre, Navidad, se mostraba presente, le regalaba algo, le escribía mensajes afectuosos. Jorge, emocionado, pensaba que esa era la señal de una mejora en su relación. Sin embargo, el resto del año Daniel apenas respondía sus mensajes. Cuando Jorge le pedía ayuda con algún trámite o le comentaba una preocupación, las respuestas eran cortas, impersonales. A veces lo dejaba en visto. Cuando Jorge le pedía verse, Daniel siempre tenía algo más urgente. El patrón se repetía: afecto esporádico, ausencia prolongada. La psicóloga de Jorge le explicó que lo que vivía era una forma de relación intermitente, donde el hijo da pequeñas dosis de afecto para sostener el vínculo sin comprometerse emocionalmente. Una dinámica común en relaciones evitativas, donde el hijo teme sentirse atrapado o responsable de las emociones del padre. Y para evitarlo, mantiene distancia, pero sin soltar del todo. Jorge, al entender esto, dejó de idealizar los gestos esporádicos. Comenzó a enfocarse en la constancia emocional, a diferenciar entre cariño genuino y gestos de compromiso superficial. Y desde ahí, redefinió sus expectativas. Empezó a nutrir vínculos que le aportaran paz, con amigos, familiares y grupos donde se sintiera visto. Lo más importante que comprendió fue esto: el amor no debe mendigarse, ni siquiera a un hijo. Cuando das lo mejor de ti, pero el otro solo se acerca por costumbre o culpa, no estás en un vínculo, estás en una ilusión. Y soltar esa ilusión puede doler, pero también libera. Carl Jung decía que el alma necesita intensidad, pero también autenticidad. Y muchas veces, ese amor intermitente es intenso, pero falso. Lo que tú mereces no es alguien que te visite por obligación, sino alguien que te busque porque le nace. Y si no lo tienes hoy, aún puedes construirlo en otros espacios, sin dejar que esa ausencia defina tu valor. Uno de los errores más frecuentes en la relación con un hijo adulto desagradecido es la sobreexplicación. Intentar justificar cada palabra, cada límite, cada decisión. Como si tu rol de madre o padre te obligara a convencerlo de que no estás actuando con mala intención. Y en ese esfuerzo, sin darte cuenta, cedes tu poder emocional. La sobreexplicación nace del miedo. Miedo a que se aleje, a que te juzgue, a que piense que no lo quieres. Pero en realidad, cuando explicas en exceso, el mensaje oculto que transmites es: necesito que me apruebes para sentirme en paz. Y eso, más que acercarte, te vuelve vulnerable ante alguien que ya ha mostrado poco aprecio. Una persona agradecida no necesita que le expliques por qué pusiste un límite sano. Lo entiende, aunque no le guste. Pero una persona emocionalmente inmadura usará tu necesidad de explicar como un arma. Cuestionará tus palabras, hará que te sientas culpable, y al final, terminará cediendo para evitar el conflicto. La clave está en aprender a comunicar con firmeza y brevedad. Decir lo que necesitas decir, sin adornos ni excusas. Frases como: no puedo ayudarte con eso en este momento, o decidí no prestarte dinero esta vez, o estoy priorizando mi bienestar. Directo, claro, sin justificar más allá de lo necesario. Carl Jung hablaba de la individuación como un proceso de afirmación del yo. Y parte de esa afirmación implica poner límites sin pedir permiso. Porque si cada vez que cuidas de ti debes explicárselo a alguien, entonces aún estás atrapado en una relación donde tu bienestar depende del otro. Muchas veces, al dejar de sobreexplicar, descubrirás que el otro se aleja. Y eso, aunque doloroso, es revelador. Porque quien se aleja porque ya no puede manipularte, en realidad nunca estuvo ahí por amor, sino por conveniencia. Y cuando esa verdad se asoma, algo dentro de ti comienza a sanar. No estás en esta vida para educar eternamente a alguien que ya es adulto. Tu misión ahora es otra: proteger tu paz, recuperar tu energía, disfrutar tu tiempo. Si tu hijo no lo entiende hoy, tal vez lo haga mañana. Y si no lo hace nunca,
tú igual puedes vivir con dignidad. Cuando dejas de explicarte, te encuentras. Y ese encuentro contigo mismo es el principio de un tipo de libertad que ya no depende de si alguien más te llama, te escribe o te reconoce. Es la libertad de quien se reconoce a sí mismo como suficiente. Hay una forma silenciosa de desagradecimiento que se esconde detrás del juicio constante. Ese hijo que nunca está conforme, que te señala errores del pasado, que revive momentos de tu crianza para justificarse, pero no para sanar. Te convierte en una especie de símbolo de todo lo que estuvo mal en su vida, aunque hoy sea un adulto con decisiones propias. En esos casos, el problema no es el reclamo, sino el estancamiento. Porque cuando alguien vive señalando tu ayer, lo que busca no es comprensión, sino control. Es una forma encubierta de hacerte sentir culpable, y desde esa culpa, manipular tu presente. Y si no estás atento, acabas atrapado en un rol que ya no te pertenece. Reconocer tus errores como padre o madre es parte de crecer, pero aceptar que te sigan culpando eternamente, no. Cada hijo adulto tiene el derecho de revisarse, de sanar su historia, de hacer terapia si lo necesita. Pero también tiene la responsabilidad de dejar de herirte con reproches una vez que ha decidido seguir su camino. Carl Jung decía que nada influye más en la vida de un hijo que la sombra no reconocida de sus padres. Pero también advertía que llega un momento en que cada ser humano debe dejar de mirar al pasado como una excusa y comenzar a transformarlo en una herramienta de evolución personal. No para seguir castigando, sino para trascender. Es común que, en este tipo de relaciones, sientas la tentación de justificarte. No tuve otra opción, no sabía hacerlo mejor, tuve miedo, estuve sola. Y si bien esas explicaciones son válidas, el objetivo no debe ser convencer a tu hijo de que no fuiste un mal padre o madre, sino liberarte tú del peso de una culpa que ya no construye nada. Cuando el juicio se vuelve un arma de vínculo, es necesario establecer límites emocionales. Puedes decir, entiendo tu dolor, pero no voy a seguir permitiendo que me ataques cada vez que hablamos. Es un acto de amor propio, no de confrontación. Y aunque al principio duela, a largo plazo te devuelve la paz. La relación con un hijo adulto no debe sentirse como un juicio eterno. Debe ser un espacio de diálogo, de reconstrucción, de respeto. Si ese espacio no existe, entonces hay que protegerte, porque tu valor no se define por los errores que cometiste, sino por la capacidad que tienes hoy de crecer, incluso dentro del dolor. No eres el padre o la madre perfecta, pero tampoco eres ese monstruo que a veces él construye en su narrativa. Eres humano, hiciste lo que pudiste, diste lo que tenías. Y ahora, mereces vivir desde la verdad, no desde la culpa que otros proyectan. El desagradecimiento también se manifiesta cuando un hijo adulto da por sentado todo lo que haces. No te agradece, pero sí exige. No reconoce tus gestos, pero sí reclama cuando no estás. Esta forma de indiferencia emocional es una de las más dolorosas porque no hay confrontación directa, solo un constante ninguneo a tu presencia y tus esfuerzos. Ese desdén encubierto puede venir disfrazado de frases como, es tu obligación, nunca hiciste nada especial, o incluso con silencios prolongados después de tus actos de amor. Y aunque no haya palabras duras, la falta de reciprocidad va generando un vacío. Es como hablar con alguien que solo escucha cuando necesita algo. Este tipo de vínculo te obliga a dar desde la costumbre, no desde el deseo. Cocinas, ayudas, haces favores, pero no porque lo sientas, sino porque temes que si no lo haces, la relación se rompa. Y esa es una de las señales más claras de que algo ya no está bien. El amor verdadero no debería vivirse con miedo. Un caso claro es el de Teresa, una mujer de 58 años que cuidaba a su nieta cada tarde mientras su hija trabajaba. Lo hacía con gusto, pero notaba que su hija nunca preguntaba cómo se sentía ella, si necesitaba algo, si podía apoyarla en algo a cambio. Cada día era una obligación más, un gracias menos, y un silencio emocional más grande.
Un día, Teresa enfermó. Nada grave, pero suficiente para no poder cuidar a su nieta durante una semana. Su hija, en lugar de preocuparse, se molestó. Le dijo que la estaba dejando en una mala posición en el trabajo, que debería habérselo avisado con más tiempo. Teresa se sintió invisible, no como madre, sino como un recurso reemplazable. En terapia, comprendió que había confundido entrega con sacrificio crónico, que su rol de madre no implicaba anularse para sostener las necesidades de su hija adulta, y que seguir cuidando desde ese lugar solo la agotaba. Empezó a poner horarios, días libres, condiciones claras. No como castigo, sino como forma de honrar su propio tiempo. Jung decía que no hay peor soledad que la de sentirse invisible en presencia de otro. Y eso es justamente lo que muchos padres sienten cuando sus hijos no reconocen ni un mínimo de gratitud. Están ahí, pero no son vistos. Están disponibles, pero no son valorados. Y esa es una herida que no sana con palabras vacías, sino con actos concretos. Tienes derecho a dejar de estar disponible todo el tiempo, a esperar reciprocidad, a decir que no, porque tu valor no se mide por cuántas veces te sacrificas, sino por la dignidad con la que eliges cuidarte incluso cuando los demás no lo hacen. Detrás de muchos hijos adultos desagradecidos se esconde una profunda sensación de derecho. Crecieron creyendo que sus padres están obligados a darlo todo, siempre, sin pedir nada a cambio. Este sentido de merecimiento no nace del amor, sino de una confusión emocional. Creen que porque tú estuviste ahí en su infancia, ahora debes continuar sirviéndoles en la adultez. Cuando un hijo adulto se relaciona desde ese lugar, cualquier gesto tuyo deja de ser un regalo y se convierte en una deuda. Si cocinas, era lo mínimo. Si ayudas, no hiciste más que tu deber. Si te niegas, eres egoísta. Así se instala una dinámica donde tú das y él solo evalúa si fue suficiente o no. Nunca hay gratitud, solo evaluación y crítica. Es importante entender que una cosa es el amor incondicional y otra es el servicio incondicional. Amar a tu hijo no significa cargar eternamente con sus responsabilidades emocionales, económicas o incluso familiares. Tú no eres un respaldo eterno. Eres una persona con límites, con deseos propios, con derecho a priorizarte. Esta dinámica suele sostenerse en padres que fueron muy presentes, que se esforzaron en dar todo lo que no tuvieron, y que sin querer criaron hijos que no conocen el valor del esfuerzo ni del agradecimiento. Pero hoy, como adultos, ya no puedes seguir educándolos. Solo puedes marcar una nueva manera de relacionarte. Jung hablaba del complejo materno no solo como algo que afecta a los hijos, sino también a las madres o padres que se quedan atrapados en ese rol. Y cuando el rol parental no evoluciona hacia una relación entre adultos, aparece el desbalance. Uno da, el otro exige. Uno cuida, el otro consume. Uno ama, el otro utiliza. Recuperar el equilibrio requiere incomodidad. Requiere atreverte a decir cosas que nunca dijiste, a asumir que también te equivocaste al sobreproteger, al no exigir límites cuando era necesario. Pero ese reconocimiento no es castigo, es un punto de partida. Porque cuando uno cambia, toda la dinámica empieza a moverse. Puede que tu hijo no lo entienda al principio. Puede que se enoje, que te ignore, que se aleje. Pero si ese alejamiento es el precio de tu paz interior, no es pérdida, es ganancia. Porque dejar de sostener lo insostenible no es rendirse, es elegirte. Ser padre o madre no es permitirlo todo. Es también saber retirarse a tiempo, cuando tu presencia ya no es valorada sino usada. Y en ese retiro, empieza una nueva etapa, la de reencontrarte contigo, con tus silencios, con tus espacios, con tus ganas. Hay hijos adultos que, incluso desde el afecto, mantienen una relación basada en el desequilibrio. No exigen directamente, no hieren con palabras, pero siguen recibiendo sin dar. Hacen pequeños gestos afectivos que generan esperanza en el padre o la madre,
pero nunca asumen una responsabilidad emocional real. Es una especie de afecto cómodo, tibio, que mantiene el vínculo, pero no lo nutre. Esto se vuelve especialmente doloroso cuando te das cuenta de que tú has sido el sostén emocional durante años. Que cada crisis, cada caída, cada decisión complicada, ha contado contigo como respaldo silencioso. Pero cuando tú necesitas un abrazo, un espacio para hablar, una mínima atención, parece que nadie está. Y lo que más duele no es la ausencia, sino la indiferencia camuflada de normalidad. A veces, los hijos creen que amar es no pelear, no alzar la voz, visitar de vez en cuando. Pero el verdadero amor también escucha, también pregunta, también se interesa sin tener que ser recordado. Si en tu vínculo no hay espacio para tus emociones, si siempre eres tú quien da el primer paso, entonces quizás ese amor necesita ser revisado. Jung hablaba de la necesidad de diferenciar el yo auténtico del yo adaptado. Y en muchos padres, ese yo adaptado se construyó en función del hijo, para no molestarlo, para que no se aleje, para que no sienta culpa. Pero cuando vives desde esa adaptación, pierdes la conexión con lo que tú realmente necesitas. Y eso no es amor, es disolución del ser. Dejar de adaptarte no significa confrontar con agresividad. Significa comenzar a vivir desde tu verdad. Escribirle solo si lo deseas. Ayudar solo si realmente puedes. Poner pausas, tomar distancia, revisar tus emociones. Porque la relación con un hijo adulto debe ser elegida, no impuesta por lealtades invisibles que ya no sostienen tu bienestar. A veces, es necesario preguntarte, si no fuera mi hijo, ¿aceptaría esta forma de trato? ¿Estaría dispuesto a mantener un vínculo tan desigual con cualquier otra persona? Si la respuesta es no, entonces el lazo sanguíneo no puede seguir siendo excusa para la autoanulación. Porque incluso el amor más profundo necesita equilibrio. Muchas personas creen que poner límites rompe relaciones, pero lo que realmente las rompe es la acumulación de lo no dicho. Cada vez que callas tu dolor, que finges que no pasa nada, que minimizas lo que sientes, una parte de ti se apaga. Y llega un punto en que, aunque tu hijo vuelva, tú ya no estás emocionalmente disponible, porque te fuiste por dentro. Por eso, es importante actuar antes de ese punto, antes de convertirte en una sombra de ti mismo, antes de que el cansancio emocional se transforme en indiferencia crónica, porque una relación aún se puede sanar si hay presencia, si hay palabra, si hay deseo de reconstruir. Pero cuando ya no queda nada que cuidar, ni el amor alcanza para sostener. Y recuerda esto, tú no estás obligado a aguantar todo en nombre del amor. El amor sano no duele así. El amor maduro se expresa, se escucha, se valida. Si no puedes encontrar eso en tu vínculo con tu hijo, entonces es momento de dejar de buscarlo afuera y comenzar a construirlo dentro de ti. Hay un momento clave en la vida de un padre o madre herido emocionalmente por su hijo adulto, el instante en que deja de esperar. No con resignación, sino con conciencia. Dejar de esperar que cambie, que llame, que entienda, que se disculpe. Porque cuando la expectativa se transforma en dependencia emocional, uno empieza a vivir atrapado en el mañana que nunca llega. La espera constante desgasta más que el rechazo. Porque no tiene forma, no tiene inicio ni final. Solo es una cuerda invisible que te ata a la ilusión de que algún día tu hijo será diferente. Y cada gesto ausente se convierte en una herida abierta que no puedes cerrar, porque siempre estás esperando el siguiente capítulo, que no llega. Jung hablaba de la importancia de soltar simbólicamente a ciertas ideas para renacer en otras más sanas. Y una de las ideas que hay que soltar más necesarias es la de la expectativa perpetua. Soltar esa imagen idealizada del hijo que agradece, que reconoce, que repara. Porque quizás esa imagen nunca existió más allá de tu deseo. Esto no implica dejar de amar. Implica amar desde otro lugar. Desde el respeto por ti mismo. Desde el reconocimiento de que tú también eres una persona con límites, con tiempos,
con heridas que no merecen ser ignoradas. Amar sin dejarte de lado. Amar sin desdibujarte. Cuando sueltas la espera, algo poderoso ocurre, recuperas tu presente. Ya no estás atado a lo que debería ser. Comienzas a ver lo que es. Y desde esa claridad, tomas decisiones distintas. Ya no desde el vacío, sino desde la dignidad. Ya no desde la carencia, sino desde la paz. Esto puede parecer frío para quien nunca ha sentido esa herida, pero no lo es. Es una forma madura de enfrentar la realidad. Porque seguir esperando lo que no llega es como regar una planta que ya no tiene raíz. Solo te agota, solo te seca. El hijo que hoy no está, quizás un día vuelva, pero que su regreso no dependa de tu sacrificio, que dependa de su crecimiento, de su proceso interno, porque solo quien se mira a sí mismo con honestidad puede empezar a valorar al otro, y eso no lo puedes acelerar tú, por mucho que ames. Lo que sí puedes hacer es honrar tu historia, agradecerte por lo que diste, reconocer tu entrega, aunque no haya sido reconocida por él, porque cuando tú valoras tu camino, el mundo entero empieza a reflejar ese valor. Y a veces, el amor más profundo comienza en el momento en que dejas de rogarlo. Eres mucho más que un padre herido. Eres una vida que merece plenitud. Y esa plenitud no te la dará tu hijo, te la das tú, cuando decides sanar desde el amor propio y no desde la necesidad. No todos los hijos desagradecidos son distantes. Algunos se mantienen cerca físicamente, pero emocionalmente están lejos. Ayudan con una llamada ocasional, comparten algún momento en familia, pero detrás de cada gesto hay una carga, esperan algo a cambio. No lo dicen, pero lo sienten. Y eso convierte cada encuentro en un intercambio disfrazado de cariño. Andrea, una madre de 60 años, vivía esta dinámica con su hijo mayor, Luis. Él la visitaba cada semana, se sentaba a conversar un rato, incluso la llevaba al supermercado cuando podía. Pero Andrea sentía que cada uno de esos actos venía acompañado de una expectativa no dicha, una ayuda económica, un favor, un préstamo. El cariño se medía en función de lo que ella podía ofrecer. Durante un tiempo, Andrea creyó que eso era normal, que así funcionaban los vínculos entre padres e hijos adultos. Pero comenzó a notar que si alguna vez decía que no, la actitud de Luis cambiaba por completo. Se volvía seco, apurado, distante, como si el afecto dependiera de su disponibilidad para resolverle la vida. En terapia, Andrea comprendió que estaba atrapada en un patrón de dar para no perder. Temía que si dejaba de ser útil, también dejaría de ser querida. Y ese miedo la mantenía siempre disponible, siempre pendiente, siempre cediendo. Pero comenzó a trabajar en una nueva forma de vínculo, donde su valor no dependiera de lo que ofrecía, sino de quién era. Puso límites. Pequeños al principio, dijo que no podía prestarle dinero una semana. Luego, decidió no cambiar su agenda por una visita de último momento. Luis se molestó, incluso dejó de ir por un tiempo. Pero Andrea se mantuvo firme. Se enfocó en actividades propias, retomó amistades, y encontró espacios donde sí era valorada sin condiciones. Con el tiempo, Luis volvió. No con una gran transformación, pero sí con otra actitud. Andrea ya no era la madre complaciente de siempre. Era una mujer que hablaba claro, que no necesitaba justificar cada no, que elegía desde su paz. Y eso, aunque incómodo al principio, generó un nuevo respeto entre ambos. Este tipo de procesos no son rápidos ni perfectos. Hay días en que la duda regresa, en que uno se pregunta si hizo bien. Pero cada decisión que te acerca a tu autenticidad es un paso hacia una vida más libre. No libre de vínculos, sino libre de dependencias emocionales que te drenan. El agradecimiento genuino no nace de la obligación, sino de la conciencia. Si tu hijo aún no lo tiene, quizás su camino de maduración aún no ha llegado.
Pero tú no necesitas postergar tu bienestar mientras esperas que eso ocurra. Hoy puedes empezar a construir relaciones desde el respeto mutuo, donde dar no implique perderte y donde recibir no sea una deuda disfrazada de cariño. Hay una etapa del proceso emocional en la que empiezas a comprender que no todo lo que duele necesita ser reparado por la otra persona. A veces, la sanación no viene de una disculpa, sino de una decisión interna, dejar de justificar lo injustificable. Porque mientras sigas esperando que tu hijo entienda lo que no quiere ver, sigues entregando tu poder. Esto no significa cerrar el corazón, significa abrir los ojos. Mirar con más claridad la calidad del vínculo, no la cantidad de recuerdos compartidos. Porque muchas veces nos aferramos a lo que fue, sin aceptar lo que es. Y eso impide avanzar. Hay amores que se transforman. Hay relaciones que ya no pueden sostenerse en los mismos términos de antes. Jung decía que la conciencia nace cuando uno deja de evitarse a sí mismo. Y este es uno de esos momentos. Cuando te miras con honestidad y te preguntas si estás siendo leal a tu bienestar, o solo leal a un rol que ya no te nutre. Porque el amor, cuando es verdadero, no exige sacrificios perpetuos, sino presencia auténtica. Es común que, al dar este paso, surjan dudas internas. Pensamientos como, ¿y si me estoy rindiendo? ¿Y si él cambia y yo no estuve ahí? Pero esas preguntas nacen del miedo, no del amor. Porque el amor nunca te pide que te abandones a ti para que el otro se sienta cómodo. El amor sano es mutuo. Lo demás es dependencia disfrazada de compromiso. Comenzar a vivir desde esta conciencia no significa cortar el vínculo. Significa redefinirlo. Cambiar la forma de estar, la frecuencia, el tono. No por castigo, sino por respeto. Porque nadie tiene el derecho de herirte en nombre del amor. Y tú tampoco tienes la obligación de soportarlo en nombre de la historia compartida. Quizás tu hijo no entienda este cambio. Quizás piense que estás distante, que estás diferente. Y está bien. No es tu tarea explicarle todo. Es tu tarea ser coherente contigo. Porque si tú no respetas tus límites, nadie más lo hará. Y en ese acto de coherencia, algo dentro de ti comienza a florecer. La tranquilidad que viene después de poner límites auténticos es profunda. Es una paz silenciosa que no necesita aprobación. Es mirar al otro y saber que estás ahí porque eliges, no porque debes. Es dejar de actuar por miedo a perder y empezar a actuar desde el deseo de cuidarte. Y cuando vives desde ahí, tu energía cambia, tu mirada cambia, tu forma de hablar cambia. Ya no necesitas convencer. Solo ser. Y desde ese lugar, incluso la persona más desconectada puede empezar a notarlo. Porque la autenticidad siempre deja huella, incluso en el silencio. El mayor regalo que puedes darte no es que tu hijo cambie. Es que tú vuelvas a ti, a tu centro, a tu valor. Y desde ahí, todo vínculo encuentra su verdadero lugar. Algunos padres descubren demasiado tarde que su presencia fue utilizada, pero no valorada. No por malicia, sino por una dinámica que se instaló lentamente. Ellos siempre estaban, el hijo siempre pedía. Y esa rutina, que en apariencia parecía normal, era en realidad una relación sostenida por la necesidad y no por la conexión emocional auténtica. Eso fue lo que le ocurrió a Manuel, un hombre de 62 años que durante décadas fue el eje silencioso de su familia. Trabajaba sin descanso, ofrecía su ayuda incluso cuando no se la pedían, y nunca cuestionaba lo que su hijo, Nicolás, decidía. Pensaba que esa era la forma de sostener el amor, estando disponible para todo, en todo momento. Con el tiempo, Nicolás se convirtió en un adulto funcional, con pareja estable y trabajo. Pero su trato hacia Manuel seguía cargado de una invisible indiferencia. Si necesitaba dinero, llamaba. Si había una mudanza, pedía ayuda. Pero si Manuel quería conversar, compartir un almuerzo o contarle alguna preocupación, siempre había algo más urgente. Después hablamos,
Viejo, estoy a 1000. Esa frase se volvió costumbre. Manuel tardó en darse cuenta de que no era una prioridad emocional para su hijo. Sentía que su compañía solo era válida cuando tenía algo concreto que ofrecer. Empezó a observar esa dinámica con más claridad. Cuando no daba, tampoco era buscado. Y eso, aunque no fuera un rechazo abierto, se sentía como una forma de invisibilidad. En una sesión de acompañamiento emocional, Manuel compartió algo que marcó un antes y un después en su proceso. Yo creí que mientras más estuviera disponible, más me iba a querer. Pero ahora veo que me quiere cuando le conviene. Esa toma de conciencia fue el inicio de un cambio profundo en su forma de vincularse. Empezó por algo simple, no responder inmediatamente cada vez que Nicolás lo llamaba para pedirle algo. No desde el enojo, sino desde la elección consciente de cuidarse. Luego, se animó a decir no puedo sin justificar tanto. Comenzó a priorizar encuentros con amigos, actividades propias y pequeños placeres que había postergado por años. El resultado no fue inmediato. Nicolás se molestó al principio, como si algo en el sistema hubiera dejado de funcionar como siempre. Pero con el tiempo, empezó a buscarlo sin pedirle nada. Solo para charlar, para pasar el rato, para compartir. Y Manuel entendió algo fundamental. Cuando tú cambias la forma de estar, el otro se ve obligado a replantearse su forma de recibir. No todos los casos tienen este desenlace, pero lo esencial no es que el otro cambie, sino que tú recuperes tu dignidad emocional. Porque estar presente no significa estar disponible incondicionalmente. Significa elegir desde el amor propio, desde la reciprocidad, desde la libertad de ser tú también cuidado. El agradecimiento no puede ser forzado, pero puede ser inspirado. Y muchas veces, el primer paso es dejar de estar donde ya no eres reconocido como un ser humano completo, con emociones, con historia, con valor. Una de las decisiones más difíciles para un padre o una madre es aceptar que no todo lo que se rompe se puede reparar en el mismo lugar. Hay relaciones que no sanan volviendo a lo de antes, sino tomando distancia, marcando una nueva frontera emocional desde donde mirar con más claridad. Y esa distancia no siempre es física, a veces es interior. Cuando tomas conciencia de que has estado sosteniendo una relación desequilibrada durante años, el primer impulso suele ser querer arreglarla desde la urgencia. Hablar, explicar, suplicar un cambio. Pero muchas veces, eso solo prolonga el patrón que te ha dañado. Porque la solución no está en convencer, sino en transformar tu postura interna. Carl Jung hablaba de que el cambio profundo no es reactivo, sino simbólico. No se trata de hacer más, sino de ser diferente. De posicionarte desde un nuevo lugar donde tú no seas solo el dador, el soporte, el que espera, sino una persona completa, con necesidades válidas, con emociones legítimas, con derecho a establecer nuevas reglas del juego. Esto no se logra de un día para otro. Implica mirar con honestidad lo que has estado tolerando, lo que has callado, lo que has normalizado. Y muchas veces, implica también perdonarte a ti mismo por haber permitido ciertas actitudes. No desde la culpa, sino desde la compasión. Cambiar tu forma de estar no es un acto de rebeldía. Es un acto de madurez. Es decirte, ya no quiero vivir esperando gestos mínimos para sentirme querido. Porque cuando el cariño se vuelve migaja, algo dentro de ti comienza a disminuir. Y tú mereces vínculos donde seas visto, no donde seas útil. La distancia emocional saludable no es cierre, es claridad. Es mirar al otro con amor, pero sin ceguera. Es dejar de justificar lo que te hiere solo porque viene de alguien que amas. Porque el afecto que hiere sin conciencia, que exige sin reciprocidad, que toma sin ver al otro, necesita límites claros para no volverse costumbre. Muchos padres sienten miedo al cambiar esta dinámica porque piensan que su hijo se alejará. Pero si alguien se aleja por no poder usarte como antes, entonces el vínculo ya estaba roto.
solo que ahora lo estás mirando sin los filtros del deseo o de la nostalgia. Es ahí cuando empieza el verdadero proceso de sanación, cuando decides dejar de esperar que el otro cambie y comienzas tú a habitarte con más integridad. Porque solo cuando tú estás completo, puedes invitar al otro a un vínculo real, sin necesidades disfrazadas de amor. Y recuerda, el respeto no nace de los años compartidos, ni de los lazos de sangre. Nace del lugar desde el cual te posicionas. Si tú te ves como alguien valioso, el mundo, y eventualmente tu hijo, también aprenderá a verte así. No todos los padres se atreven a hablar con honestidad sobre lo que sienten. Muchos callan por miedo a parecer débiles, egoístas o poco amorosos. Pero ese silencio, acumulado durante años, termina convirtiéndose en una barrera invisible que impide la reconstrucción del vínculo. Porque lo que no se dice, pesa. Y lo que pesa, separa. Eso fue lo que vivió Patricia, una mujer de 61 años, madre de 3 hijos adultos. Siempre fue cercana, afectuosa, presente, pero con el tiempo, comenzó a notar que su hijo menor, Esteban, la trataba con una mezcla de indiferencia y exigencia. Le pedía ayuda con frecuencia, pero nunca le preguntaba cómo estaba. Cuando ella intentaba conversar, él respondía con monosílabos o cambiaba de tema. Patricia justificó esa actitud durante años. Pensaba que él era así, que tenía otras prioridades, que el mundo moderno era rápido y distante. Pero cada vez que él se iba de su casa sin agradecer una comida o una tarde juntos, algo dentro de ella se encogía. No era rencor, era tristeza, una sensación de estar siendo invisible en una relación que ella siempre sostuvo con amor. En una conversación con una amiga cercana, Patricia por fin se permitió decir en voz alta lo que sentía: estoy cansada de ser amable con alguien que ni siquiera me mira a los ojos. Ese reconocimiento fue liberador. Por primera vez, entendió que su dolor no era exagerado, ni era su culpa. Era real, y merecía ser atendido. A partir de ese momento, empezó a hablar con más claridad. Le dijo a Esteban, sin enojo, pero con firmeza: siento que solo me buscas cuando necesitas algo. Y eso me duele. No buscó culpables, no exigió explicaciones. Solo compartió su verdad. Al principio, Esteban reaccionó a la defensiva. Le dijo que estaba exagerando, que no era para tanto. Pero Patricia no se alteró. Solo repitió lo que sentía, con serenidad. Esa conversación fue el punto de partida. No lo cambió todo, pero sí movió algo. Esteban empezó a ser un poco más atento, más presente. No siempre, pero lo intentaba. Y para Patricia, eso fue suficiente para recuperar la esperanza de una relación más equilibrada. Porque entendió que a veces, el cambio comienza cuando tú dejas de callar lo que te duele. Jung decía que cuando alguien se atreve a mirar su sombra, también ilumina la sombra de los demás. Y eso fue lo que hizo Patricia, mostró su herida sin esconderla, y eso obligó a su hijo a verse a sí mismo con más claridad. No por presión, sino por presencia. Porque cuando uno habla desde el alma, el otro escucha con el corazón, aunque al principio no lo entienda. Este tipo de historias nos recuerdan que el silencio nunca debe ser la única estrategia. A veces hay que ponerle voz al dolor para que el otro pueda entender su profundidad. No se trata de reclamar, sino de compartir. No de castigar, sino de comunicar. Y cuando esa comunicación nace desde el respeto, incluso los vínculos más desgastados pueden encontrar un nuevo cauce. Tal vez no ideal, pero sí más humano, más consciente, más digno. Una de las revelaciones más poderosas en el camino hacia la sanación emocional es comprender que no todo vínculo tiene que mantenerse a cualquier costo. Hay relaciones que cumplen un ciclo, y aferrarse a lo que fue, cuando ya no hay reciprocidad, solo alimenta la frustración. No se trata de cortar el amor, sino de liberar la expectativa que te mantiene atrapado. Esto no significa rendirse, ni desconectarse por completo.
Significa hacer una pausa interna y preguntarte, ¿me estoy quedando por amor o por miedo? Porque el miedo suele disfrazarse de compromiso. Y cuando actúas desde ahí, terminas dándote más a ti mismo de lo que recibes, vaciándote en nombre de una lealtad que no siempre es compartida. Carl Jung hablaba del sí mismo como el centro de la totalidad psíquica. Y para llegar a él, es necesario atravesar el conflicto entre lo que quieres, lo que mereces y lo que estás dispuesto a tolerar. Esa tensión, aunque incómoda, es la que da lugar a decisiones verdaderas. Decisiones que te devuelven a ti, no como padre o madre, sino como persona. Hay una gran diferencia entre amar incondicionalmente y sostener dinámicas dolorosas de manera indefinida. El amor verdadero no se agota, pero sí necesita espacios donde respirar, donde renovarse. Y si esos espacios no existen, comienzas a desgastarte lentamente, hasta el punto en que ya no sabes si sigues dando por amor o por inercia. Al soltar la obligación de sostenerlo todo, puedes reencontrarte con tu voz interior. Esa que quizás callaste durante años por priorizar siempre al otro. Esa voz que dice yo también importo, yo también necesito, yo también merezco. No es egoísmo, es justicia emocional. Y solo desde ahí puedes construir vínculos más auténticos. Cuando empiezas a vivir desde ese lugar, no necesariamente todo mejora afuera, pero sí mejora dentro de ti. Duermes con más tranquilidad. Tomas decisiones con menos culpa. Dejas de anticipar el rechazo y comienzas a habitar el presente. Y en ese presente, descubres que tu valor no depende de si tu hijo te llama hoy o mañana, sino de cómo tú te sostienes emocionalmente en tu verdad. No es fácil llegar a este punto. Requiere atravesar el duelo de lo que soñaste con ese vínculo. Pero también es una oportunidad de renacimiento interior. Porque cuando dejas de medir tu valor en función de lo que el otro te devuelve, recuperas la libertad de construir tu vida desde tu centro, no desde la necesidad de ser validado. Recuerda, incluso los vínculos más complejos pueden coexistir con tu paz. Pero solo si tú decides no perderte dentro de ellos. No necesitas dejar de amar a tu hijo. Solo necesitas aprender a amarte a ti, al mismo nivel. Y desde ese amor propio, puedes comenzar a trazar una nueva ruta. Una donde cada paso no esté dictado por el miedo a ser rechazado, sino por la voluntad de ser íntegro contigo. Muchos padres llegan al punto de desgaste no por una gran traición, sino por la acumulación de pequeñas indiferencias. Un mensaje sin respuesta, una cita cancelada sin explicación, una conversación interrumpida por el apuro del otro. Y así, día tras día, van sintiendo que su presencia pesa más de lo que acompaña, que su cariño, lejos de ser recibido, es tolerado. Eso fue lo que vivió Jaime, un hombre de 65 años que solía compartir cenas semanales con su hija, Carla. Al principio, esos encuentros eran momentos de cercanía, hablaban, cocinaban juntos, reían. Pero con el tiempo, algo cambió. Carla llegaba tarde, contestaba el celular constantemente, parecía tener prisa por irse. Y Jaime comenzó a sentirse invisible en medio de lo que se suponía era un momento para ambos. Durante semanas pensó que estaba siendo exagerado, que su hija tenía muchas responsabilidades, poco tiempo, otros focos. Pero un día, mientras hablaba de algo que le importaba, Carla se levantó de la mesa para atender una llamada y no volvió. Solo le escribió un mensaje después: perdón, surgió algo. Hablamos otro día. Jaime se quedó solo, frente a un plato frío y una conversación incompleta. Esa noche no durmió bien. No por el hecho puntual, sino por todo lo que esa actitud simbolizaba. Recordó cuántas veces postergó su propio descanso para atender a sus hijos, cuántas veces fingió estar bien solo para no preocuparlos. Y se preguntó, con dolor, ¿en qué momento mi compañía dejó de ser valiosa para ella? La semana siguiente, decidió no organizar la cena. Carla lo notó y preguntó por qué. Jaime no discutió. Solo respondió con serenidad: quiero que cuando vengas, sea porque quieres,
no porque toca. No quiero ser parte de tu agenda, quiero ser parte de tu vida. Fue una frase breve, pero marcó un antes y un después. Carla se molestó al principio. Sintió que la estaban juzgando. Pero al cabo de unos días, volvió a escribir. Pidió hablar, se disculpó. Le dijo que no se había dado cuenta de cómo lo hacía sentir. Jaime no esperaba una disculpa. Solo buscaba dignidad. Y al expresar su verdad sin enojo, permitió que la relación se ajustara, aunque fuera un poco. Este tipo de situaciones muestran que los gestos más simples pueden cargar un gran peso emocional, y que callar por no incomodar solo perpetúa el malestar. Jaime no exigió, no reclamó, solo habló desde su humanidad. Y eso fue suficiente para despertar algo en el otro. A veces no es necesario cortar la relación, ni hacer grandes confrontaciones. Solo basta con cambiar la forma en que ocupas tu lugar. Con dejar de estar siempre disponible, para que el otro aprenda a valorar tu presencia. Porque quien no nota tu ausencia, probablemente nunca supo ver tu entrega. Una señal silenciosa de que una relación necesita transformarse es cuando sientes alivio en la ausencia del otro. Cuando el mensaje que no llega ya no duele tanto. Cuando la visita cancelada se siente más como descanso que como pérdida. Eso no es frialdad. Es tu alma diciendo que necesita respirar. Durante mucho tiempo, creíste que el amor incondicional implicaba estar siempre disponible. Pero estar disponible para alguien que no te tiene presente emocionalmente es una forma de autoabandono. Y eso, sostenido en el tiempo, termina erosionando hasta tu identidad. Porque cuando solo existes para responder a las necesidades del otro, dejas de escuchar tus propias necesidades. Carl Jung insistía en que la verdadera madurez emocional comienza cuando dejas de buscar fuera lo que solo puedes construir dentro. Y tú, como madre o padre, no estás completo por lo que tu hijo te devuelva, sino por la forma en que tú aprendes a sostenerte en tu valor propio. Ese valor no se pierde por la indiferencia ajena. Se nubla, pero no desaparece. Es natural que, en este proceso, tengas días de nostalgia. Recuerdos que regresan con fuerza. Fotos, canciones, olores que activan esa parte del corazón que aún anhela. No lo niegues. No lo reprimas. Agradece esos recuerdos, pero no vivas anclado a ellos. Porque el pasado puede inspirar, pero no debe gobernar tu presente. Estás aprendiendo a vivir de una forma distinta. Ya no se trata de agradar. Se trata de habitarte. Ya no se trata de evitar conflictos. Se trata de respetarte. Y esa transición no es cómoda, pero es profundamente liberadora. Porque te conecta con lo que verdaderamente eres, más allá del rol que desempeñaste por años. Muchos hijos adultos no entienden este cambio, porque están acostumbrados a una versión tuya que cedía sin preguntar. Pero si hoy ya no estás dispuesto a eso, no es por falta de amor. Es por exceso de conciencia. Y quien realmente te valora, tarde o temprano, lo entenderá. No necesitas gritar tu dolor para que sea válido. Tu sola presencia firme, serena, coherente, es una declaración. Es tu alma diciendo, me reconozco, me cuido, me respeto. Y ese mensaje tiene más fuerza que 1000 reclamos. La sanación no ocurre en grandes gestos. Ocurre en los pequeños actos cotidianos donde tú eliges ponerte primero. Donde tú decides qué energía permites, qué vínculos nutres, qué palabras aceptas. Ahí es donde comienza la verdadera libertad emocional. Y una vez que pruebas esa libertad, ya no hay marcha atrás. Porque sabes que no necesitas convencer a nadie para sentirte suficiente. Solo necesitas permanecer fiel a lo que eres. Algunas heridas no vienen del abandono, sino de la ausencia emocional constante dentro de la presencia física. Hay hijos adultos que están, pero no están. Comen en tu mesa, pero no miran a los ojos. Te saludan, pero no preguntan cómo te sientes.
Cumplen con lo mínimo, sin notar que lo esencial se ha perdido. Y tú, como padre o madre, comienzas a sentir que eres parte del decorado, no del corazón. Es un tipo de desconexión difícil de nombrar, porque no hay conflicto visible. No hay gritos, ni ofensas directas. Solo una sutil indiferencia que se disfraza de cotidianidad. Y eso lo vuelve aún más confuso. Porque te preguntas, ¿seré yo quien está exagerando? ¿Estoy pidiendo demasiado solo por querer ser visto? La trampa emocional aparece cuando normalizas esa falta de calidez. Cuando comienzas a convencerte de que el amor no necesita demostraciones, que así son las nuevas generaciones, que tú también fuiste distante en algún momento. Pero hay una diferencia entre dar espacio y dar por hecho. Y eso lo sabes en el cuerpo, cuando la presencia del otro ya no nutre, sino que drena. Jung decía que donde hay una carencia persistente, suele esconderse una lección del alma. Tal vez esta etapa no vino a romperte, sino a mostrarte lo que aún no has cultivado dentro de ti. Porque si necesitas del otro para validarte como ser valioso, es porque hay partes tuyas que siguen esperando ser abrazadas, pero por ti. Esa validación no llega desde fuera, sino desde adentro. Es el momento en que te reconoces como alguien completo, incluso en medio de la ausencia del otro. Cuando decides que tu amor no puede ser mendigado, ni siquiera a un hijo. Porque mendigar, aún con afecto, es un acto de olvido hacia ti mismo. Hay una fuerza que emerge cuando aceptas la realidad sin adornos. Cuando ya no esperas, ni justificas, ni corriges. Solo ves. Ves lo que hay, y desde ahí eliges cómo actuar. No por orgullo, sino por salud emocional. No por venganza, sino por integridad. Tu rol ya no es complacer ni explicar. Es simplemente habitarte con dignidad. Y desde ahí, permitir que el otro se acerque, si quiere, desde la verdad. No desde el deber, no desde la culpa, no desde la costumbre. A veces, lo más revolucionario que puedes hacer es dejar de forzar un vínculo. No romperlo, pero sí dejar de sostenerlo solo tú. Porque en ese gesto silencioso de soltar, estás abriendo espacio para una relación más real, o para reencontrarte contigo. Muchos padres se desgastan intentando recuperar una cercanía que ya no depende solo de ellos. Creen que si cambian su actitud, si se muestran más amables, si hacen menos preguntas, entonces el hijo volverá a acercarse como antes. Pero hay una verdad difícil de asumir: el vínculo solo se renueva cuando ambas partes están dispuestas. Forzar la armonía, cuando el otro no la desea, solo genera frustración. Porque el amor que no fluye de manera natural se vuelve un intercambio desigual. Y tú no estás aquí para convencer a nadie de que te valore. Estás para vivir tu etapa con plenitud, con afectos recíprocos, con presencia consciente, incluso si eso significa redefinir tus prioridades. Jung hablaba del proceso de individuación como una forma de liberarte de los mandatos invisibles. Y uno de los más profundos es la idea de que, como madre o padre, debes estar disponible siempre, incluso si eso implica quedarte al margen de ti mismo. Pero la verdadera sabiduría emocional aparece cuando eliges no hacerlo más. No se trata de cortar, sino de poner en pausa la entrega automática. De observarte en cada gesto. ¿Lo haces porque realmente lo sientes? ¿O porque temes perder un lugar que ya no te pertenece de forma natural? Esas preguntas, aunque incómodas, son las que inician un nuevo ciclo de respeto interno. A veces confundimos el amor con la repetición. Seguimos actuando como cuando nuestros hijos eran pequeños, esperando que respondan con ternura o cercanía. Pero ellos ya han cambiado. Y tú también tienes derecho a cambiar. A crecer desde una nueva conciencia. A no estancarte en una forma antigua de dar que ya no funciona. Ninguna transformación ocurre en un solo día. Pero empieza con pequeños gestos. Con la decisión de no justificar más lo que no te hace bien. Con el permiso que te das para priorizar lo que te hace sentir en paz, en calma, en equilibrio.
Eso también es una forma de amor, una que muchas veces olvidamos cultivar. Si tu hijo realmente desea un vínculo genuino, encontrará el camino hacia ti. Pero si no lo hace, tú aún puedes construir un entorno que te contenga, que te escuche, que te abrace. Tal vez no con él, pero sí contigo y con otras personas que estén dispuestas a construir algo recíproco. Porque cuando tú eliges desde la autenticidad, ya no necesitas probar tu valor. Lo encarnas. Y esa energía se percibe, incluso si el otro aún no sabe cómo responder a ella. El agotamiento emocional no siempre se siente como tristeza. A veces se presenta como desinterés, como una especie de silencio interno que te impide incluso reclamar. Ya no duele como antes, pero tampoco ilusiona. Es un estado en el que el vínculo con tu hijo adulto se mantiene, pero sin alma. Como si todo ocurriera en automático, sin profundidad, sin calor. Ese estado lo vivió Clara, una mujer de 63 años, madre de 2 hijos. Su hijo menor, Andrés, siempre fue afectuoso en la infancia, pero al crecer, se volvió práctico, distante, ocupado. Clara intentó mantener la conexión. Le mandaba mensajes, cocinaba sus platos favoritos cuando lo visitaba, le ofrecía ayuda sin que él la pidiera. Pero con el tiempo, notó que todo se había vuelto unidireccional. Andrés la visitaba, sí, pero nunca preguntaba cómo estaba realmente. Hablaba de su trabajo, de sus proyectos, de sus logros, pero nunca se detenía a mirar si su madre estaba cansada, o simplemente deseosa de ser escuchada. Un día, después de preparar una comida especial, Clara se dio cuenta de que él había estado más pendiente de su celular que de la conversación. Y en ese instante, lo entendió, no era falta de amor, era falta de conciencia emocional. En lugar de reclamar, Clara decidió cambiar algo en sí misma. En la siguiente visita, no cocinó nada. No organizó nada. Solo estuvo. Andrés, sorprendido, preguntó si estaba todo bien. Y Clara, con una sonrisa tranquila, le dijo, hoy solo quiero compartir contigo, no darte más de lo que tengo. Esa frase no fue una queja, fue un espejo. Y aunque Andrés no cambió de inmediato, algo se sembró en él. A los días, Andrés llamó sin pedir nada, solo para saber cómo estaba. Luego, en una visita siguiente, llegó con pan dulce que sabía que a su madre le gustaba. Eran gestos pequeños, pero distintos, porque no venían del deber, sino de una nueva conciencia. Clara entendió que no tenía que exigirse tanto para ser querida, que su presencia, por sí sola, era suficiente. Muchas veces, el cambio no viene de exigirle al otro que sea diferente, sino de dejar de sobrecompensar, dejar de anticiparte a sus necesidades, y comenzar a observar las tuyas. No como una forma de castigo, sino como un acto de honestidad emocional. Porque cuando te das cuenta de que das más de lo que puedes sostener, es momento de parar. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Si tu hijo no puede verlo hoy, tal vez mañana sí, pero mientras tanto, tú puedes vivir desde un nuevo lugar. Uno donde tu energía no se desgaste en intentarlo todo, sino en habitarte con serenidad. Y desde ahí, incluso el corazón más cerrado puede empezar a abrir los ojos. El deseo de ser comprendido por un hijo adulto puede convertirse en una prisión emocional si no se reconoce a tiempo. Porque cuando vives esperando que el otro te entienda, que valide lo que sientes, que reconozca tu entrega, entras en un ciclo que no depende de ti. Y cada vez que ese reconocimiento no llega, algo en tu interior se resiente. Es como si ese silencio confirmara tus miedos más profundos, que no eres suficiente, que no hiciste bien las cosas, que el amor que diste no fue visto. Pero no es verdad. El amor genuino no se mide por la respuesta del otro, sino por la paz que te deja saber que diste lo mejor de ti. El problema aparece cuando, sin darte cuenta, conviertes esa entrega en un ancla. Y te quedas ahí, en el mismo rol, esperando que alguien regrese por lo que tú ofreciste con tanto corazón. Eso no es amor,
es apego a una forma de vínculo que ya caducó. La madurez emocional implica saber que el otro también tiene derecho a elegir cómo relacionarse contigo, aunque esa elección duela. No siempre entenderán lo que hiciste por ellos. No siempre sabrán valorarlo. Y eso no significa que tú valgas menos, sino que ellos aún están recorriendo un camino interno que no les permite ver más allá de su mundo. No todos los hijos son emocionalmente conscientes al mismo tiempo. Jung decía que las relaciones son espejos que reflejan tanto lo resuelto como lo pendiente. Y tu relación con tu hijo puede estar mostrándote partes de ti que aún buscan validación externa. No para juzgarte, sino para ayudarte a evolucionar. Porque si solo puedes sentirte amado cuando el otro te reconoce, entonces hay un trabajo interno que aún necesita ser hecho. No es resignación, es claridad. Una claridad que nace cuando dejas de esperar el gesto perfecto, la frase correcta, el momento soñado. Cuando aceptas que lo que hay es lo que hay, y que desde ahí puedes construir algo diferente. No desde la nostalgia, sino desde la autenticidad. Porque el presente solo se transforma cuando lo habitas por completo, sin compararlo con lo que deseabas. Este cambio no significa que dejes de amar. Significa que comienzas a amar desde otro lugar. Un lugar más firme, más maduro, más sereno. Donde ya no necesitas demostrar ni justificar. Donde eliges cuándo estar y cuándo no. Porque tu amor deja de ser una obligación silenciosa y se convierte en una decisión consciente. Muchos padres sienten culpa por poner distancia. Pero esa culpa viene de un viejo mandato, el de estar siempre, a cualquier precio. Hoy, puedes desafiar esa idea. Puedes decirte, sí, soy padre o madre, pero también soy persona. Y merezco relaciones que no me desgasten en nombre de un amor que no se expresa. Eso no es abandono, es autorreconocimiento. Cuando empiezas a moverte desde esa nueva conciencia, algo cambia en tu energía. Ya no vibras desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y el otro lo percibe, aunque no lo diga, aunque no lo entienda de inmediato. Tu sola manera de habitarte ya es un mensaje claro, ya no me pierdo por mantener un lugar en tu vida. Y esa coherencia, aunque al principio parezca fría o distante, es en realidad un acto de profundo amor. Amor por ti, por tu historia, por tu valor. Porque al final, lo único que realmente transforma las relaciones es la verdad dicha en silencio, pero vivida con firmeza. Uno de los aprendizajes más difíciles para un padre o una madre es aceptar que el cariño no se mide en actos puntuales, sino en la constancia del vínculo. Puedes recibir un regalo, una llamada ocasional, una palabra amable, y aún así sentir un vacío. Porque lo que nutre no es el gesto aislado, sino la presencia emocional sostenida. Esa que está incluso cuando no se dice nada, pero se siente todo. El afecto auténtico no se mendiga ni se negocia. Surge del reconocimiento mutuo. Pero cuando una relación se desequilibra, ese reconocimiento comienza a desaparecer. Ya no hay interés genuino, sino mecánico. Ya no hay escucha, sino interrupciones. Ya no hay abrazo real, sino formalidades que apenas disimulan el desinterés. Y eso, aunque no sea una agresión directa, duele como si lo fuera. Lo más peligroso de este tipo de relación es que te acostumbra, te adapta, te acomoda a una rutina emocional en la que tú das más de lo que puedes sostener y el otro solo recibe. Al principio lo notas, luego lo justificas y después lo normalizas. Hasta que un día, sin saber cómo, ya no sabes quién eres fuera de ese rol de dar. Y lo peor, crees que si dejas de hacerlo, dejarás de ser amado. Pero el amor que depende de tu sacrificio constante, no es amor. Es dependencia emocional disfrazada de vínculo familiar. Y para romper ese ciclo, hace falta un acto de valentía, comenzar a preguntarte si estás viviendo desde tu deseo o desde tu obligación. Porque el deseo construye, la obligación desgasta. Y tú mereces construir.
Jung hablaba del proceso de integración como una forma de hacer consciente lo que durante años operó en automático. Y este es uno de esos momentos, cuando te das cuenta de que estás actuando por hábito, no por convicción. Cuando reconoces que el miedo a perder a tu hijo te ha llevado a perderte a ti, y decides volver a ti, sin culpa. Ese regreso a ti no es un evento, es un proceso. Se construye con pequeñas elecciones. Hoy no llamo primero. Hoy no me anticipo. Hoy no cedo a algo que no me hace bien. Hoy me escucho, porque cuando tú te das voz, el silencio del otro ya no pesa igual. Ya no define tu valor. Ya no decide tu día. Al principio, puede que el otro no lo note, o que reaccione, porque tu cambio le incomoda, porque ya no puede anticipar tu respuesta, porque dejas de ser predecible, y eso le quita control. Pero ese es el costo de tu autenticidad, que el otro también tenga que reubicarse. Y en ese nuevo lugar, o nace un nuevo vínculo, o se disuelve el viejo. Y ambas cosas son liberadoras. Tú no estás aquí para cumplir expectativas eternas. Estás para vivir desde tu verdad. Y si esa verdad incomoda, no es porque sea incorrecta. Es porque es nueva. Y todo lo nuevo, al principio, genera resistencia. Pero también abre posibilidades que antes no existían. Porque cuando te colocas en el centro de tu vida, no como el que espera, sino como el que elige, todo comienza a cambiar. No afuera, adentro. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es el acto más sagrado que puedes hacer por ti. La mayor revelación que puedes llevarte de este camino emocional no es que tu hijo cambie, sino que tú descubras algo que transforma todo. Lo que parece desamor muchas veces es solo un lenguaje emocional que él nunca aprendió. No te lo enseñaron a ti, tampoco a él. Y cuando comprendes eso, ya no reaccionas desde la herida, sino desde una nueva conciencia. Tu hijo quizás no sabe cómo agradecer, cómo conectar, cómo expresar lo que siente sin sentirse vulnerable. Tal vez nunca lo vio, tal vez nunca lo vivió. Y eso no lo justifica, pero sí lo explica. Porque cuando ves a alguien con sus carencias emocionales, ya no cargas el rechazo como una culpa personal. Lo observas como lo que es, un límite en su forma de amar, no en tu capacidad de ser amado. Ahí es donde nace tu poder. El poder de dejar de suplicar gestos y comenzar a interpretar el silencio desde la comprensión, no desde el abandono. Porque lo que tú diste sigue vivo, aunque él no sepa nombrarlo. Tu presencia, tu entrega, tus noches sin dormir, todo eso lo marcó. Solo que quizás aún no tiene el lenguaje interno para devolverlo. Y no es tu tarea enseñárselo. Es su camino. Tu tarea es recuperar el tuyo. Hoy, quizás, por primera vez en mucho tiempo, viste con otros ojos tu historia. Y si llegaste hasta aquí, te lo digo con el corazón, gracias. Gracias por darte este momento para sanar, para mirar más allá del dolor, para empezar a vivir desde un lugar nuevo, más libre, más claro, más tuyo. Ahora quiero invitarte a hacer algo más. Si esto resonó contigo, si algo de lo que escuchaste tocó una parte sensible de tu historia, escribe tu experiencia en los comentarios. Porque cuando tú compartes, otros se sienten menos solos. Tu verdad puede ser luz para alguien que hoy no se atreve a hablar. No te guardes lo que puede ayudar a sanar a otros. Y si conoces a alguien que esté pasando por esto, una amiga, un hermano, una vecina, quien sea, compártele este video. A veces, una palabra puede ser el primer paso hacia una vida más consciente, más liviana, más amorosa. Suscríbete al canal para más contenidos que tocan el alma y activa la campanita de notificaciones. Aquí hablamos de lo que muchos callan, pero todos sentimos. Este espacio es para ti, para sanar, para comprender, para recuperar tu fuerza interior. Nos vemos en el próximo video.